Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, no me deje sola, deme like, active la campanita, así en el momento en que nosotros ponemos en el aire el programa, usted lo recibe inmediatamente. Bueno, hace pocas semanas hablamos de una historia de amor que dio la vuelta al mundo dentro del ámbito occidental y que se transformó en un éxito increíble, dadas las circunstancias de la película que mucha gente no apostaba por ella. Una historia romántica de las tantas que han tenido lugar en el mundo del cine. Pero hoy vamos a hablar de otra historia romántica que estoy segura que tiene los valores necesarios para posicionarse como uno de los filmes románticos más emblemáticos de todos los tiempos. Y claro, me estoy refiriendo a Los Puentes de Madison. Y vamos a recordar juntos, momentos de esta película que todo el mundo tiene presente y que muchas lágrimas ha hecho verter a la audiencia. Pero también quiero detenerme en la filmografía de ese grande que se llama Clint Eastwood, que acaba de cumplir 95 años de edad y sigue trabajando y ya está armando la próxima película después de haber sido el año pasado el autor de un filme que yo no he podido ver todavía, que se llama Jurado número 2. Bueno, él ya está armando su próxima película a los 95 años, demostrando que no hay edad para mantenerse bien, para mantenerse alerta, para seguir desarrollando las neuronas y sobre todo para mantener un cuerpo que responda a todo eso. Bien, nos vamos primero a Los Puentes de Madison. A ver, yo le decía cuando hablamos de Love Story o historia de amor, que el libro no me había gustado para nada, que la película había sido mucho mejor, tenía otras sutilezas que el libro no tenía. Por supuesto, son dos idiomas absolutamente diferentes, pero la película había enriquecido al libro. Y en Los Puentes de Madison pasó exactamente lo mismo. El autor, desconocido para nosotros, que recién con esa producción o ese libro se hizo conocer a partir de la película. El libro es un libro de una historia romántica más. No está tan bien escrito. Pero la película es realmente, ha encontrado recursos cinematográficos y de actuación que son de los mejores que hayamos visto dentro del cine romántico. Es la historia de Francesca, una mujer de unos 40 y pico de años que vive en una granja en Iowa. Ella es de origen italiano, nació en Bari, conoció a su actual esposo y padre de sus hijos en la localidad italiana cuando él estaba dentro de las filas del ejército norteamericano. Después ella se casó con él, se vinieron a vivir a América y tienen una granja familiar que tiene aproximadamente 100 años dentro de ese grupo de familia. El hombre es un hombre muy bueno, que la respeta, que la ama, que vive para su familia y para el trabajo, es granjero, cultiva la tierra y además cría animales, y ella se dedica a ser una ama de casa común y corriente, que ha dejado de lado todas sus aspiraciones y todas sus ilusiones quizá para dedicarse a ser una madre y una esposa perfecta. La historia comienza cuando el padre y los dos hijos van a trasladarse a una localidad vecina porque tienen allí que participar de una feria. Bien, ella se queda sola en la casa haciendo sus tareas de todos los días, de la rutina habitual. En un momento determinado,
son 4 días. En el segundo día aparece un forastero. Un forastero que se presenta, que está buscando una ruta, un lugar, y ella lo conversa con él, y él se queda a almorzar. Él es un reportero gráfico de National Geographic, se llama Robert, ella se llama Francesca, bien italiano el nombre. En esos 3 días que faltan para el regreso de la familia, comienzan una relación amorosa, se sienten muy atraídos uno por el otro y después hay que tomar una decisión, porque él se da cuenta que está ante el posible gran amor de su vida. Un hombre que no tiene raíces, que ha sido un trotamundos, que con su cámara fotográfica ha estado en varios otros lugares del mundo entero. Y bueno, se da cuenta que allí hay o está la mujer de su vida, a sus 50 y pico de años. Y ella tiene que tomar una decisión. Él la apura porque se tiene que ir, puede quedarse unos días más en el pueblo, pero tiene que volver a su trabajo y seguir haciendo lo de él. Y ella tenía que tomar una decisión. Y todos hemos sufrido por la decisión que ella tenía que tomar, haciendo fuerzas para que se fuera con él, que también era el gran amor de su vida, evidentemente. A su esposo ella lo amaba, pero bueno, no estaba tan locamente enamorada como se sintió con este hombre, con este forastero, que era bien, era un caballero, era educado, era, respetuoso. Y él tenía que darle tiempo a ella para que tomara una decisión, pero ya las cosas se precipitaban. Los puentes de Madison es un lugar, hay varios puentes, creo que una decena de puentes, sobre el río del lugar donde está filmada la película. Los puentes eran de madera y con el tiempo las personas del lugar se dieron cuenta que esa madera ante la intemperie se destrozaban, se podrían, y entonces le pusieron unos techos a lo largo del puente, que no era muy extenso, y se hizo famoso el lugar por esos puentes, los puentes de Madison. Ella vivió allí toda la vida, conoce bien el lugar, lo guía a él hasta uno de los puentes que él quiere fotografiar especialmente porque tiene una misión que cumplir dentro de su trabajo. Y allí se desarrolla la acción, una acción chiquitita, dentro de un lugar chiquitito, dentro de un lugar perdido, en la inmensidad de la nada, con esos dos seres que se encuentran, que no son extraordinarios, son personas comunes, son personas que tienen que tomar una decisión, son personas que en ese momento de sus vidas se dan cuenta de que es una oportunidad única, como él le dice en algún momento. Propuestas así o momentos así se presentan solamente una vez en la vida. Bueno, ¿qué le puedo decir de la película? Yo la vi en su momento cuando se estrenó, creo que en 1995, y me pareció una buena producción, pero no mucho más. Es decir, dentro de las películas románticas me pareció una película muy bien realizada, muy bien actuada. Pero ahora que la he visto con otros ojos, con los ojos de los años, con los ojos de la experiencia, con esa suerte de pequeña sabiduría que uno va acumulando con los años, me di cuenta que estaba ante una película muy grande, ante una película que ha cubierto todos los huecos
de una manera tan sutil, tan fina, tan reveladora y tan poco estentórea, porque allí hay síntesis, allí hay concisión, allí hay lo esencial para narrar una historia de dos seres pequeños, comunes, que encuentran algo grande en su camino y que tienen que tomar una decisión, sobre todo ella, que está con un compromiso en su vida. Y en un momento determinado ella le dice: nuestra vida toma la forma de nuestras decisiones. Y sí, hay dos frases en la película. Primero, que posibilidades como esas se presentan una sola vez en la vida. Y la otra frase es cuando ella le dice a él que somos producto de nuestras decisiones, o nuestra vida cotidiana es producto de esa toma de decisiones. A mí me encantó la forma en que tanto Meryl Streep como Francesca y Clint Eastwood como el personaje masculino han encarado esa sutileza, esa profundidad, esa esencia de una pareja madura, de una pareja que ya ha vivido mucho y que se da cuenta que tiene entre sus manos un momento único de su vida y que tienen que tomar una decisión. Me pareció que la concisión que le da, porque él la dirige a la película, la concisión que le da Clint Eastwood a ese momento romántico, que está muy delicadamente mostrado, más bien sugerido, creo que está todo dicho, que lo supo encaminar al tema de una manera estupenda. Los puentes de Madison, tan afamado el filme, tan afamado, tan visto, tan recorrido una y 100 veces por muchos amantes del cine y sobre todo por muchos amantes del buen cine romántico. Esta película figura junto a Love Story, o Casablanca, o varias más, como uno de los grandes momentos románticos cinematográficos de todos los tiempos. Y habiéndola revisado ahora, no me extraña porque si Love Story mejoraba el libro, Los puentes de Madison de Clint Eastwood mejora muchísimo el libro. Y las sutilezas de esa relación de entre dos personas adultas que no pueden hacer ni escándalos ni dramas, todo es muy callado, muy sereno. La procesión va por dentro, como se dice, y ellos dos saben que uno está haciendo ilusionar al otro y viceversa, pero ¿hasta dónde pueden hacerlo? Me pareció realmente digna de ser tenida en cuenta. Es una gran producción, es una película que uno, si tiene que definirla, dice es maravillosa, y sí, en su género y en su estilo es maravillosa. Y precisamente en estos días se cumplieron los 95 años del gran Clint Eastwood, que a mí me ha sorprendido muchísimo, y a ustedes posiblemente también, los que han visto el cine de cuando él comenzó siendo muy joven en Italia bajo las órdenes de Sergio Leone, en aquellas películas de los dólares, por unos dólares más o por un puñado de dólares, y después Lo bueno, lo malo y lo feo. Después llegó a Estados Unidos. Él, que era norteamericano, se fue a filmar a Almería, en España, bajo las órdenes de Sergio Leone, que fue el padre prácticamente del llamado western spaghetti, o spaghetti western. Antes se decía western spaghetti, ahora he visto que se dice spaghetti western, es lo mismo. Aquellas películas que tenían cierto toque de humor, de cinismo, y que
en algún momento nos sorprendían porque de todo ese cine del oeste norteamericano, tan serio, tan empingorotado, se pasó a hacer una película o películas que tenían que ver con el mundo de los cowboys y de los vaqueros y del oeste estadounidense, con un toque de humor por momentos y con otros momentos más oscuros, más siniestros. Fue el lanzamiento cinematográfico del gran Clint Eastwood, que después volvió a su país de origen, hizo una serie muy, muy famosa que se llamó Rawhide o Cuero Crudo, y después él ya no quiso seguir siendo el buenito de la película y tenía otras aspiraciones. Decidió tomar otro camino. Entonces, bajo las órdenes de otros directores, como Don Siegel, por ejemplo, hizo aquel famoso Harry el Sucio. Y después ya, habiendo hecho su propia productora, Malpaso Productoras, Malpaso es el nombre de un río, un arroyo, que queda en las cercanías de donde él vive, él se puso a producir sus propias películas y a dirigirlas. Hizo películas maravillosas, y usted lo sabe. Por ejemplo, ganó un Oscar por Los Imperdonables, donde él hizo renacer al cine del oeste, que había pasado a un segundo plano después de tantos éxitos con John Ford, por ejemplo, y John Wayne y Gary Cooper, etc. Ya estaba en decadencia y él lo puso nuevamente en la palestra al cine del oeste, al cine de cowboys, y ganó el Oscar por Los Imperdonables, que fue realmente una película magnífica. Y después llegaron las cartas de Iwo Jima en los últimos tiempos, y llegó Million Dollar Baby, donde ganó el segundo Oscar como director, y ha sido un hombre ecléctico que no ha querido repetirse. Se repite en su forma de filmar, es decir, muy austero, muy sencillo, muy directo. Quizás sea porque él es el dueño de la productora, pero dicen que siempre detestó el hecho de que por una escena un director obligara a un actor a actuarla 30 o 40 veces, como ha sucedido en el cine, por lo menos en el cine norteamericano. Ese perfeccionamiento, ese perfeccionismo que querían algunos directores, como Billy Wilder, por ejemplo, a él siempre le molestó. Él entendía que un guión bien escrito y con un guión bien afianzado en la mente del creador, podía ser filmado rápidamente. Y siempre se ha caracterizado por eso, por hacer películas de una manera rápida y eficiente. Y sobre todo eficiente. Meryl Streep, por ejemplo, cuando comentó en los últimos tiempos, en los últimos años, qué le había parecido la presencia, la cercanía de Clint Eastwood cuando hicieron Los Puentes de Madison. Ella dijo que no lo conocía, no lo había conocido hasta ese momento, y que él fue rápido, veloz y que tenía conciencia de lo que tenía que hacer. Evidentemente estudia los guiones a fondo y va tomando decisiones, y después esas decisiones las pone en la cámara o a través de la cámara, y son absolutamente eficientes. Es un fenómeno, tiene 95 años y él dijo estos días, a raíz de su cumpleaños, en estos tiempos, dijo que él todavía tiene el toque del director, que otros, mucho antes quizá, lo han perdido a los 70 y pico de años. Él se vanagloria de tener todavía el toque, la mano, la intuición para hacer las cosas bien. Y bueno, viendo Los Puentes de Madison, sabemos que tuvo en ese momento, que ya tiene sus años el filme, es de la década del 90, nos damos cuenta que él tiene ese olfato cinematográfico, lo ha desarrollado de una manera maravillosa. Es un hombre que ha tenido una vida familiar con sus altibajos, tiene 8 hijos, nunca da a conocer
su vida familiar, ha tenido 2 esposas, muchas amantes, y esos hijos son algunos de una misma mujer y otros de otras mujeres. Mujeres que en general han sido casi desconocidas para la prensa, excepto una que estuvo, una actriz que estuvo varios años con él, Sandra Locke, de la cual se separó, que tuvieron un divorcio bastante controvertido y difícil, pero ha mantenido un perfil muy bajo, ha mantenido un perfil de trabajador del cine y de creador en el mundo del cine. Creo que eso lo define mucho porque no se ha valido de escándalos para trascender dentro de ese mundo que él ha sabido hacer, ese mundo que él ha sabido encontrarle el toque justo, como él dice. Bien, señores, queríamos recordar este momento maravilloso de la historia del cine romántico que es Los Puentes de Madison. Y qué decirle, tanto Meryl Streep como Clint Eastwood están maravillosos en sus roles, están maravillosos. Yo no quiero decir con facilidad o abiertamente que una película es maravillosa porque tengo mis reticencias también y tengo que ser cuidadosa. Pero si yo le digo que esta película es excepcional, créalo. Quizá para algunos espectadores de otra edad no sea tan excepcional, pero le aseguro que si usted tiene mi edad o está alrededor de mi edad, se va a dar cuenta que está ante una película diferente, hermosa por cierto. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a todos los que se suscriben y están con nosotros. Gracias a Gustavo Seifer. Y bueno, me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere, con un beso grande para todos ustedes. Chao.